de proyectos de inversión pública. Las subvenciones para actividades en ciencia y tecnología. Se dispone de manera permanente otorgar subvenciones a personas jurídicas que realicen actividades de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica con cargo a los recursos de Fondesit. Las transferencias para educación vinculadas a compromisos de gestión. Se dispone la transferencia de recursos hasta por 154 millones del Ministerio de Educación a los gobiernos regionales, previo cumplimiento de los compromisos de gestión para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad en el aula, de los cuales 100 millones se asignarán al financiamiento de nuevas plazas de docentes para cubrir el déficit existente y para la ampliación de la cobertura de educación inicial. Los recursos para mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria de los locales escolares. Se dispone que en el marco del programa de mantenimiento de la infraestructura inmobiliario de los locales 2014, el Ministerio de Educación destine 5 millones para gastos de monitoreo y supervisión de las actividades de mantenimiento de esta infraestructura. Pago por gastos de desplazamiento de docentes. Se autoriza al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales hasta el 31 de diciembre del 2014 un pago por única vez por los gastos de desplazamiento de los docentes que participan en la evaluación docente para acceder a los cargos de director y subdirectores previstos en la ley de la reforma magisterial. La transferencia de recursos para la creación de salas y juzgados especiales. Se autoriza a la SUNAT a transferir financieramente hasta 15.400.000 a favor del Poder Judicial para financiar la creación de 3 salas superiores especializadas en lo contencioso y administrativo y 10 juzgados especializados en temas tributarios y aduaneros y temas de competencias de Indecopi. Señor presidente, luego de esta muy breve exposición, permítame ceder el uso de la palabra al señor Ministro de Economía con el objeto de que explique los ingresos del presupuesto correspondiente a este año 2014. Tiene la palabra el señor Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas, para que sustente el pliego de ingresos del presupuesto conforme al tercer párrafo del inciso E del artículo 55 del Reglamento del Congreso. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, mi más cordial saludo a los señores congresistas de la República. Tal como lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del reglamento de este Congreso, en mi condición de Ministro de Economía y Finanzas, voy a pasar a sustentar el pliego de ingresos que financian la propuesta de presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Quisiera, antes de entrar en el detalle de los ingresos del presupuesto, poder situarnos en cuál es el entorno macroeconómico en el cual planteamos este proyecto de presupuesto para el año fiscal de 2014 y luego, en el segundo bloque, hablar de los ingresos del presupuesto y, muy brevemente, dado que ya ha sido ampliamente expuesto por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General y por el presidente del Consejo de Ministros, unas reflexiones finales sobre el presupuesto, señor presidente, por su intermedio. Como es por todos sabidos, el año 2013 ha sido un año complicado, especialmente para las economías emergentes. Veíamos hasta el presente año de que la problemática se centraba exclusivamente en los países industrializados.
los problemas en Europa, en Estados Unidos, en Japón. No obstante ello, el año 2013 ha sido un año en el cual una serie de choques externos han afectado a las economías emergentes en el mundo. Tal cual fue mencionado, señor presidente, en la sesión de investidura del gabinete del Premier Villanueva, hay dos shocks importantes que han afectado a las economías emergentes. Uno es la decisión de la Reserva Federal norteamericana de empezar el retiro del estímulo monetario que se ha llevado adelante por ese país. Y lo segundo tiene que ver con este aspecto de menor crecimiento en economías que hasta hace muy poco han sido los motores de crecimiento del mundo, en particular el caso del gigante asiático China. Estos son dos shocks que han afectado al mundo entero y esto se ha visto reflejado en aumentos en los costos de financiamiento, como vamos a ver más adelante, en salidas de capital, tal como ustedes lo pueden observar en la gráfica, donde se muestra los flujos de capital, especialmente aquellos de corto plazo, que han salido de los países de los distintos bloques emergentes, una depreciación importante en todas las monedas del mundo con respecto al dólar, menores términos de intercambio, tal cual lo pueden ustedes apreciar en la gráfica, donde hasta la fecha, desde lo que va del año, del 31 de diciembre al 25 de noviembre del presente año, precios tan importantes de materias primas que exportamos, como el caso de la plata, oro, plomo, cobre, han caído estrepitosamente. En el caso de la plata, 33%, en el caso del oro, 25%, en el caso del plomo, 12%, cobre 10%, etcétera. Este shock a los términos de intercambio también se ha visto, agravado por un menor crecimiento de los socios comerciales del país. Este fenómeno, señor presidente, ha afectado el crecimiento del Perú, como es sabido por todos, pero también ha afectado a un conjunto de países de la región. No somos los únicos que hemos sufrido una desaceleración del ritmo de crecimiento del país. Si vemos algunos indicadores recientes, como es el caso de países vecinos y países con los cuales competimos en los mercados internacionales, el caso de Chile, el caso de Brasil, de México y de Colombia, distintos indicadores de producción industrial, indicadores de ventas, minoristas, en todos se ve claramente un efecto negativo de este entorno internacional que no ha sido el más propicio y todos los países han mostrado un menor ritmo de crecimiento. Incluso países tan importantes como Brasil y México hoy en día están haciendo todos los esfuerzos para poder crecer por encima del 1%, lo cual creo que demuestra este fenómeno que ha afectado a los países de América Latina. En el caso, presidente, de nuestro país, viendo la información del crecimiento en los primeros 3 trimestres del año, quisiera dividir el análisis en dos: lo que pasó el primer semestre del año y lo que pasó el tercer trimestre del año, y luego situarnos en la proyección de lo que ya está ocurriendo en el presente trimestre y la proyección hacia el 2014. En el primer semestre del presente año, señor presidente, en adición a este entorno complicado externo, hubieron factores de oferta que han sido claramente identificados no solamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino por los distintos analistas independientes que han afectado el desempeño especialmente de los sectores primarios. En particular, han habido problemas técnicos en las minas, ha habido una menor captura de anchoveta, han habido plagas en el sector agrícola, en particular la plaga de la roya, que ha afectado a la producción cafetalera del país, y esto ha incidido en un crecimiento bajo del sector primario de la actividad productiva del país.
Ahora, en el tercer trimestre del año ha habido un efecto rezagado que ha afectado a la economía con un menor ritmo de expansión debido a esta conjunción de factores que se han registrado, estos shocks externos que hice mención anteriormente, los cuales también han afectado las expectativas de los consumidores y de los inversionistas, señor presidente. Afortunadamente, si puede regresar, por favor. Afortunadamente, estos efectos negativos están comenzando a disiparse y tenemos evidencia de que hemos tocado fondo en la desaceleración de la economía y vamos a apreciar los últimos meses del año un mayor crecimiento, como de hecho ya comienzan a reflejarse en indicadores que voy a presentar a usted por su intermedio a la representación nacional y dilucidan y vislumbran un mejor año, el año 2014. Esto ya fue mencionado anteriormente por el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Y acá, más allá de mostrar los incrementos que han habido en la calificación crediticia del país, acá yo quisiera resaltar dos comentarios que emanan de los informes de las agencias Standard & Poor's y Fitch, que son aquellas que nos han hecho una mejora en la calificación crediticia, señor presidente. En particular, en el informe del 19 de agosto de Standard & Poor's, ellos resaltan que el sustento de la mejora crediticia tiene que ver con la alta tasa de inversión que registra hoy nuestro país, que como fue comentada la semana pasada, señor presidente, es una tasa histórica cercana a 30 puntos del producto, lo cual hacen prever un crecimiento del PBI per cápita de por lo menos 4% hacia adelante. Y también destacar lo que es el sustento de la mejora realizada por la agencia Fitch, donde habla acerca de las fortalezas de la economía peruana para poder sostener y poder mitigar los shocks externos a los cuales estamos sometidos. Hacia el cuarto trimestre vamos a ver recuperación y de hecho eso ya se está viendo. De hecho, si uno compara lo que pasó en algunos sectores, en particular de la minería metálica y de la pesca en el cuarto trimestre del año pasado, vemos que esos son sectores que tuvieron una contracción importante. El sector de la minería metálica se contrajo 2,5% y el sector de pesca se contrajo 25%. Y esto es un efecto base también que hace que el crecimiento en estos sectores va a ser mayor. El crecimiento que prevemos para este año, señor presidente, va a ser un crecimiento un poco por encima del 5%, tal cual ya ha sido enunciado por los distintos analistas y vamos a ver un crecimiento en el cuarto trimestre que ciertamente va a superar hasta la fecha el crecimiento acumulado de lo que va del año del 5% en los primeros 3 trimestres del año. ¿Qué sustenta el crecimiento del 6%, que es la base, el principal supuesto para formular el presupuesto de 2014, señor presidente? Básicamente tenemos un conjunto de factores, 4 en particular que yo quisiera hacer mención. El primero tiene que ver con la recuperación del mundo. Obviamente el 2013 ha sido un año difícil para todos, pero es un consenso que va a haber una recuperación en el mundo. Hay riesgos, evidentemente, pero transitamos hacia un mundo de recuperación, especialmente en los países industrializados, el caso de Estados Unidos, el bloque euro y una estabilización del crecimiento en la China, como veremos posteriormente. Un segundo aspecto que quisiera relevar es la importancia que tiene sobre el crecimiento del país la puesta en marcha de importantes proyectos mineros. Solamente la puesta en marcha, la producción del proyecto Toromocho va a contribuir a que el sector minero crezca alrededor de 10%, solamente un proyecto. Y la importancia de esto radica evidentemente en los ingresos
fiscales que esto genera, por un lado, pero evidentemente también radica en los impactos indirectos que tiene en materia de empleo. Un tercer aspecto, señor presidente, que es sustantivo y que determina la inversión privada en nuestro país, es la recuperación de la confianza empresarial y de la confianza de los consumidores que hoy día nos escuchan en este debate de la Ley del Presupuesto 2014. Y esto es un factor